Dios le bendiga de una manera especial y sobrenaturalmente a nuestros seguidores de diferentes plataformas. Bendecimos su vida de una manera especial una vez más y creemos que Dios es el que hará y continuará haciendo su obra en sus vidas hasta el fin. No obstante, hoy, sin más preámbulo, queremos abarcar un tema, queremos darle continuidad a algo muy especial y es acerca de este episodio, de esta serie de la palabra de Dios es respuesta, es la respuesta. Y hoy vamos a adentrarnos en el libro de Hechos capítulo 6 versículo 3 al 4 donde aparece un versículo bíblico muy interesante. Vamos a leerlo para gloria de Dios. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Quiero agregarle como tema a este cuarto episodio, como persistiendo en el ministerio de la palabra. En el libro de Hechos, donde acabamos de leer, es el epicentro donde se desarrolla el ministerio apostólico, donde el ministerio apostólico tiene un gran énfasis en cuanto a la comunidad de la fe cristiana. Y realmente este énfasis que hubo abarcó tanto, o mejor dicho, tenía un gran efecto, hubo un gran efecto en medio de la comunidad de Jerusalén. Y es que en la primera prédica de Pedro, del apóstol Pedro, después que desciende el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, capítulo 2, ahí primeramente desciende el Espíritu Santo y luego que desciende el Espíritu Santo, todos comenzaron a hablar nuevas lenguas conforme a lo que el Espíritu les daba que hablase. Pero más sin embargo, vemos que cuando Pedro toma la palabra y lo que impulsó que Pedro tomara la palabra es que aquellos que estaban reunidos comenzaron a decir que los apóstoles estaban llenos de mosto, habían bebido, habían tomado bebidas alcohólicas, en pocas palabras. Pero Pedro, para dar a entender, para desmentirle a ellos, comenzó a hablarle de esa promesa la cual Dios desde antemano ya había profetizado a través del profeta Joel. Y es ahí donde Pedro comienza a introducir lo que es la palabra de Dios. Cuando Pedro ya introduce la palabra de Dios, dice que se arrepintieron primeramente 3,000. Y cada día los apóstoles se enfocaban en lo que es la administración de la palabra de Dios. Persistieron en la oración y en la predicación. En la segunda prédica de Pedro se convirtieron 5,000 personas. Y cada día el Espíritu añadía a los que deberían de ser salvos. Pero no obstante, aconteció algo en la iglesia, cuando ya la iglesia ya estaba establecida en Jerusalén y se multiplicaba en números día tras día, se multiplicaba en número. Hay algo muy impactante que acontece. Había un desacuerdo entre las viudas de los griegos y las viudas de los judíos que eran desatendidas. Había una pequeña discusión. Entonces convocaron una reunión a los apóstoles para ponerle fin a este asunto que estaba aconteciendo en medio de la iglesia. Entonces los apóstoles tomaron esa decisión, que los hermanos deberían de tomar 7 diáconos. Es ahí donde se deriva, donde entra el ministerio de los diaconados. Entonces el apóstol Pedro, tomando la palabra, dijo: busquen a 7 varones dentro de ustedes que estén llenos del Espíritu Santo, varones con buen testimonio, que se encargue de este trabajo. Pero lo que sorprende es que
Pedro dice, nosotros nos encargaremos de algo. Ustedes se van a encargar como de poner orden a esta situación que se ha presentado en medio de la iglesia, pero nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y quiero enfocarme bastante en cuanto al ministerio de la palabra, para que puedas ver cómo que los apóstoles llegan a esta conclusión. Es una conclusión bastante, diríamos, bastante complicado. Y vine a entender que esa conclusión que ellos tomaron es porque ellos desde antemano habían entendido que la palabra de Dios es vida. Porque recuerda que ellos estaban con Jesús, andaban con Jesús. Y por cuanto ellos andaban con Jesús, ellos cada día Jesús le enseñaba la palabra de Dios, le enseñaba, les decía lo que deberían de hacer y todo. Duraron 3 años y medio andando con Cristo y entendieron el poder de la palabra. Y hoy en día, muchas veces, si yo, ejemplo, pondría 2 oficios delante de alguien, el ministerio de la palabra o, por ejemplo, ser un presidente, más o menos. El presidente tiene mucha autoridad, ok, pero el que habla la palabra de Dios a los ojos de los hombres no tiene autoridad. A los ojos de aquellos que no entienden el porqué de la palabra o la importancia de la palabra de Dios, escogerían ser el presidente de la República Dominicana, supongamos así. Pero más bien el que tiene la visión más allá escogería la palabra de Dios. Porque no hay algo que ha trascendido generación tras generación o realmente o ha impactado generación tras generación que la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo esencial para nuestra vida como peregrinos que somos en la faz de la tierra. En el Salmo 103, 102, si no me equivoco, dice algo muy especial. Dice el salmista, envías tu palabra, son creados. Envías tu palabra, escuchen bien, envías tu palabra y son creados y renueva toda la faz de la tierra. Cuando la palabra de Dios es enviada a alguien, esa persona recibirá lo que es vida. Pero escuchen bien, le envías tu palabra y son creados y renueva toda la faz de la tierra. La palabra de Dios es lo que le da la esencia a tu vida. Es lo que le da la esencia a tu ser, a quién eres. Y hasta que no entres en esa conclusión de entender que la palabra de Dios es el que te dará la esencia que necesitas para combatir o para convivir en esta tierra, estarás fuera del propósito de Dios. Estamos llamando a esta generación a entrar en lo que es el propósito de Dios, pero primeramente debes de entender la importancia de la palabra de Dios. Debes de entender que la palabra de Dios, sin ella, no puedes vivir. Es el hálito que Dios sopla. Por ella nosotros estamos aquí, estamos viviendo por la palabra de Dios. Y esta es la conclusión, que todo ser humano debería de tener eso pleno en su mente, de que nuestro éxito y lo que seamos, lo que somos, viene de lo que ya Dios de antemano ha decretado, ha hablado. El salmista dice, en tu libro están escritas todas las cosas que deben de ser de mí, todas las cosas de mí, en tu libro están escritas. Todas las cosas en tu palabra.
desde antemano, antes de que yo naciese. Le dijo eso claramente al profeta Jeremías. Le dijo claramente, ya yo te había escogido. Antes de tú estar en el vientre de tu madre, ya yo te había escogido. Y para que tú puedas entender el propósito de Dios para tu vida, debes de adentrarte en la palabra de Dios. Hay una gran generación, no son todos. Creo que hay una generación que está apasionada para escuchar, para hacer la voluntad de Dios, para entender, que ha dispuesto su corazón para entender la palabra de Dios. Así como el ángel le dijo a Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender, ya tus palabras, tu oración ya fue oída desde el primer día que tú dispusiste tu corazón para esto, para escuchar la palabra de Dios, para leer. Y si vas para el capítulo 9 de Daniel, verás que Daniel dispuso su corazón, él mismo lo dijo. Comenzó a escudriñar lo que estaba determinado sobre su pueblo, comenzó a escudriñar lo de Jeremías y vio que era 70 semanas que estaba determinado sobre su pueblo para que salieran de la cautividad que estaban allá en Babilonia. Mas, sin embargo, cuando llegaron estas 70 semanas, Daniel comenzó a escudriñar, comenzó a indagar, comenzó a buscar en la palabra de Dios, en el rollo, y vio y dijo, wow, hay algo que está aconteciendo ahí. Inmediatamente se le encendió esta lámpara en su mente, indagó y buscó la respuesta de Dios, dispuso su corazón primeramente. No puedes obtener una respuesta de Dios en cuanto a su palabra si no dispones tu corazón. Muchas veces comenzamos a leer la palabra de Dios deliberadamente, no hacemos énfasis, no pedimos dirección a Dios para leer, para escudriñar su palabra, para buscar algo que nos pueda satisfacer, que nos pueda convenir. Tenemos que disponer nuestro corazón. Y esto donde, y es ahí donde radica el problema, que no estamos buscando la respuesta de Dios con una disposición plena. Debe de haber disposición en mí para poder entender cuál es el propósito que Dios tiene para mí, según su palabra. Según su palabra, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué yo nací según Él? Según lo que Él dice. ¿Cuál es mi objetivo sobre la faz de la tierra? ¿Por qué vine a la tierra? Todos nosotros tenemos un objetivo clave desde antes que nosotros hubiésemos sido formados en el vientre de nuestra madre. Ya Dios había determinado nuestro propósito. Pero para entender cuál es nuestro propósito en la tierra, tenemos que profundizarnos, tenemos que disponernos nuestro corazón, nuestro entendimiento a entender la palabra de Dios. Por eso los apóstoles tuvieron un ministerio brillante. Entendieron que ellos nacieron, que Dios lo hizo a ellos para impactar a millones de personas. El apóstol Pablo estuvo claro en cuanto a eso, cuando ya fue impactado por la palabra de Dios, la vida de él cambió rotundamente. Él nunca volvió a ser el mismo, hasta que él dijo que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, discierne todos los pensamientos del corazón, redarguye, convence al hombre del pecado. La palabra de Dios. La respuesta está ahí. Y para terminar, para concluir, queremos decirle a usted que nos está escuchando, no busque respuesta en otro lado, en otro lugar. Esta serie fue hecha para ti, para que puedas entender que la palabra de Dios está la respuesta de todo lo que te pueda acontecer. Síguenos en nuestro canal, dale like a los contenidos, suscríbete
envía el enlace a un compañero, a alguien, a una familia y crezcamos juntos y verás cómo Dios seguirá haciendo su obra y cumplirá su propósito en ti. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo te cubra. Hasta aquí lo he dejado. Será para la próxima. Que Dios le bendiga grandemente.